Un cuarto gabinete en 7 meses en la presidencia. Pedro Castillo nombra a este cuarto gabinete. Se ha demorado 4 días para elegir de premier a Aníbal Torres, que ya era ministro de Justicia. Ayer sacó un comunicado diciendo que este gabinete iba a ser un gabinete de ancha base. Ahora, por supuesto, que vamos a tener entrevistados, analistas políticos para revisar esta promesa que obviamente pues no se ha cumplido después de ver esta juramentación. Aníbal Torres ha jurado como presidente del Consejo de Ministros. Hay algunos ministros ratificados. En realidad no se entiende por qué el ministro Juan Silva ha sido ratificado nuevamente en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Un ministro con serios cuestionamientos, que apoya al transportista informal, un ministro que promueve la amnistía para todos estos choferes en cuanto a multas. En fin, no se entiende por qué el presidente Castillo ha ratificado al ministro Juan Silva. El Congreso tuvo la oportunidad de censurarlo en su momento, pero no lo hizo. Lo hará ahora. Vamos también a conversar con algunos representantes de las bancadas en el Parlamento Nacional. Juró el gabinete Torres, y precisamente para comentar sobre esta juramentación vamos primero con Palacio de Gobierno. Talía Rosales desde Palacio. Talía, buenas noches. El último minuto. Buenas noches, Marisol. Así es, acaba de juramentar ya el nuevo gabinete, cuarto gabinete, como lo has mencionado, en este corto periodo de gobierno de 7 meses de Pedro Castillo. Realmente llamó la atención porque se ha tomado días el presidente de la República, ha tenido reuniones, ha tenido asesoría incluso para elegir prácticamente las mismas figuras, Marisol. Se trata de 6 cambios y él había mencionado que ahora iba a tratarse de un gabinete de ancha base. Si la ancha base implica 6 figuras nuevas, bueno, realmente cuestionable. Cuatro de los ministros que han juramentado hoy lo han hecho por 4ª vez. Uno de ellos, el ministro de Transportes, Juan Silva, como lo has mencionado, Marisol. 3 ministros han jurado 3 veces y 13 veces han jurado, 13 ministros han jurado 2 veces, Marisol. Es decir, estamos tratando de mencionar que son figuras ya repetidas. ¿Qué es lo que dirá este nuevo gabinete liderado por el señor Aníbal Torres? Estaremos, por supuesto, pendientes aquí, Marisol, de lo que ocurra. Habrá un primer pronunciamiento, lo harán mañana, quizás luego una reunión en la PCM. Estaremos atentos a lo que ocurra, Marisol. Bien, regresamos contigo entonces para más información en unos minutos más. Talía Rosales, tenemos ya nuestro primer invitado de esta noche, Iván García, periodista, analista político. Gracias, Iván, por acompañarnos en la edición central. Marisol. ¿Cómo se entiende este nuevo gabinete? Saca a Hernando Ceballos, uno de los pocos ministros que estaba haciendo bien su trabajo, y ratifica a Juan Silva. Se entiende como más de lo mismo, Marisol, para empezar. En segundo lugar, como lo has señalado, la idea de un gabinete de ancha base cae en saco roto, pero además desdice el llamado a una unidad amplia, o en el más amplio sentido que hiciera el día de anoche el mismo Pedro Castillo a través de Twitter. Este es un gabinete que simple y llanamente incorpora 6 cambios, es decir, apenas el 30% del total del equipo ministerial, y que de otra parte incorpora apenas a 3 mujeres. De 19. De 19, lo cual equivale apenas al 15 o 16% de la totalidad del gabinete. Una de las tantas promesas del presidente, ¿no es cierto? ¿Recuerdas ese primer gabinete? Por supuesto. Y dijo, vamos a nombrar más mujeres, ¿no? Y vamos a revisar esto. Ha retrocedido. Ha retrocedido. Si comparamos la participación de mujeres de este gabinete, incluso en el gabinete de Mirta Vázquez, ya ni qué decir en el gabinete fugaz de Héctor Valer, con la participación de mujeres en el primer gabinete,
evidentemente hay un retroceso. Ahora, en este gabinete parece que salen los bermejos y entran los serrones. Sí, y además con una particularidad, de acuerdo a lo que hemos visto ahora en la juramentación, tenemos a Hernán Condori en el Ministerio de Salud, que es, de acuerdo a las primeras informaciones con las que contamos, cercano a Vladimir Cerrón. Sí. Ciertamente se trata de un sector de gobierno que Vladimir Cerrón viene pretendiendo hace mucho rato. Director regional de Salud de Junín. Además, entonces, no es una designación casual, esto obedece ciertamente a una negociación con Vladimir Cerrón y con Perú Libre. Y lo mismo vale para el sector agrario o de desarrollo agrario, donde está Oscar Sea, congresista de Perú Así Libre, es. y esto tiene que ver evidentemente con la llamada segunda reforma agraria. Y de igual manera, Carlos Palacios Pérez, que va a Energía y Minas, que también es militante de Perú Libre, que obviamente asume un sector en el que el tema evidentemente de la masificación del gas va a tener un protagonismo importante, un asunto en el que evidentemente Vladimir Cerrón va a querer tener protagonismo. Son tres sectores Sí. en los que Vladimir Cerrón y Perú Libre ha puesto el ojo calculadamente para sacar adelante, obviamente, o las políticas, ¿no es cierto?, que él considera que debe protagonizar políticamente en estas horas, ¿no? Esas son las cartas, ¿no es cierto?, que ha negociado Vladimir Cerrón con Pedro Castillo. Recordemos Me parece que estuvo clarísimo. ayer, ¿no es cierto?, en Sí, Palacio de desarrollo Gobierno. agrario, salud y energía y minas. Tres sectores en los que evidentemente hay políticas públicas importantes, en los que las propuestas de Perú Libre han estado desde el gabinete Bellido pugnando por sacar adelante a través de una serie de declaraciones. Y ya rompió totalmente con los exministros que además ha maltratado, ¿no es cierto?, a Mirta Vázquez, a Pedro Franque y quien fue ministro, bueno, a Ceballos, obviamente, y a Abelino Guillén. Sí, y lo reiteró anoche también en el comunicado que difundió, Así donde es. nuevamente la emprende contra estos exfuncionarios y además los acusa de haber hecho una serie de declaraciones falsas, ¿no? Entonces, ciertamente... Y ayer Ceballos decía en una Sí. entrevista, he planteado un gabinete con gente honesta. Parece que eso no cayó nada bien al presidente Castillo. Pareciera que la declaración que da Hernando Ceballos en ese sentido, pues le ha costado el puesto, para Y decirlo en breve. anoche entrevistamos aquí en 24 horas al congresista de Perú Libre, a Edgar Tello. Y nos dijo claramente Edgar Tello anoche que quien debería de salir era precisamente Hernando Ceballos, porque no estaba llevando bien su cartera. Bueno, expresa claramente la pretensión desde hace buen tiempo o buen rato de Vladimir Cerrón y de Perú Libre de asumir las riendas de un sector decisivo en estos momentos por el tema de la vacunación frente a la pandemia COVID-19. En ese sentido, creo que es clarísimo que el objetivo de Cerrón finalmente se ha concretado. Ha llegado al sector salud, Sí. ha sacado de en medio a Hernando Ceballos y ha colocado a alguien que ciertamente es de su órbita o de su Y entorno, en un ¿no? momento crítico, además, ¿no? Con todo el tema de la vacunación de los niños, que van a regresar pronto al colegio, en fin. Bien, vamos a revisar los nuevos rostros. Primero, Aníbal Torres, ¿no es cierto?, que cambió de cartera de justicia, ahora a presidente del Consejo de Ministros. Y recordemos, Iván, aquella imagen en la primera juramentación del gabinete de Guido Bellido, cuando Franque y Aníbal Torres se fueron. Es correcto. Y recordar, Estaba en duda, ¿no? Él y- estaba en duda en ese momento si jurar o no. por supuesto, él se retira Sí. de esa juramentación aquella noche, pero hay algo más que cabe recordar. En las semanas o días posteriores, Aníbal Torres es protagonista como anfitrión de una reunión en su casa a finales de agosto, con la presencia de Pedro Castillo y de Auner Vázquez, en ese momento todavía jefe del gabinete de asesores de Palacio, y Francisco Iguren de un lado, y del otro, Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Roger Nájar. Básicamente, como lo contó Sudaca en su momento a través del periodista Alonso Ramos, la reunión tenía un único objetivo, y era que Guido Bellido dé un paso al costado antes del voto de confianza en el Congreso. ¿Quién fue el anfitrión de esa reunión? Aníbal Torres.
Y fue precisamente a la vuelta de esa reunión que Vladimir Cerrón lanzó o difundió una serie de tweets en los que señaló con nombre y apellido a Aníbal Torres y a Francisco Eguiguren como los que estaban de una u otra manera protagonizando, ¿no?, una maniobra para desbancar a este primer gabinete que encabezaba Guido Bellido. Eso cabe recordarlo porque fue Aníbal Torres el que hace de anfitrión y el que propicia finalmente este encuentro que tenía ese objetivo, que Guido Bellido no fuera finalmente primer ministro antes del voto de confianza. Vamos ahora con un nuevo ministro, que es el ministro Hernán Yuri Condori Machado. Es el nuevo ministro de Salud. Inexplicable decisión del presidente Pedro Castillo de retirar en estos momentos de la cartera a Hernando Ceballos, que no sé si me equivoco en decirlo, creo que era el que mejor estaba llevando a cabo su trabajo, sobre todo en estos momentos con la vacunación de los niños que ya están pronto a regresar al colegio. En el comparativo, ciertamente, Hernando Ceballos venía destacando relativamente, puesto que la vacunación venía funcionando. Sí, claro que y sí. venía funcionando, también hay que decirlo, en gran medida porque la gestión de Sagasti dejó montados, ¿no es cierto?, los rieles o los carriles fundamentales que han permitido avanzar de manera muy importante y significativa en el proceso de vacunación. Ayer que entrevistamos aquí al congresista de Perú Libre, a Edgar Tello, me sorprendió que dijera eso, ¿no? Que Hernando Ceballos no estaba haciendo bien su trabajo y que no todo era vacunación en el país. Bueno, evidentemente esa no fue una declaración claro, casual. Porque además el bloque magisterial se había reunido, ¿no? No, esa fue una declaración calculada y dirigida obviamente a sumar en la remoción de Hernando Ceballos del cargo, cosa que finalmente ha ocurrido. Ha ocurrido, bien. Óscar Sea es el nuevo ministro de Agricultura, entonces también, como lo comentabas, Iván, cercano a Vladimir Cerrón, congresista de Perú Libre. Sí, congresista de Perú Libre, claramente identificado con las posturas más duras y obviamente alineadas con el ala serronista dentro del partido. Y esto creo que tiene un objetivo clarísimo, es poner a alguien del partido alineado con Vladimir Cerrón y con lo que es obviamente la ruta principal de la que el partido no debe alejarse con respecto al tema de la reforma agraria, o de la segunda reforma agraria, ¿no? Justicia, que es quien ha reemplazado precisamente a Aníbal Torres en el Ministerio de Justicia. Ángel Ildefonso Narro. ¿Qué sabemos de Ángel Ildefonso Narro? Personalmente, poquísimo o nada, para ser absolutamente honesto. Pero yo creo que aquí lo que importa en el sector justicia, luego de todo lo que ha dicho el viceministro Gilmar Andía con su carta de renuncia, es que la opinión pública, los medios y el Congreso pongan atención a esta gestión respecto de todos los señalamientos, ¿no?, que ha dejado por escrito este viceministro renunciante con relación a todo lo que ha ocurrido o viene ocurriendo en el sector justicia desde que Aníbal Torres asumiera el cargo. Así es, recordemos la carta, ¿no?, de ayer contundente del ex viceministro de creo Justicia. Que hay también cosas, Marisol, en las que hay que poner la lupa y el escrutinio. Uno, el tema de la, digamos, salida del Procurador General Daniel Soria, que creo que es un asunto que no está cerrado, como también creo que hay que fiscalizar la salida de la presidenta o jefa del Instituto Nacional Penitenciario, Susana Silva Hassenbach. Hay dos temas que tenemos que estar... Creo que son dos temas del sector con mucho ojo, en los que el Congreso, ¿no es cierto?, tiene que hacer una labor de fiscalización y de control importante. Carlos Palacios Pérez, el nuevo ministro de Energía y Minas. Bueno, aquí creo que otra vez estamos viendo lo que ya ha ocurrido o está ocurriendo en salud y en desarrollo agrario. Y es que tenemos a un ministro de la órbita perulibrista, cercano a Vladimir Cerrón, y que asume las riendas de un sector... Con una cartera muy sensible, además. Sensible, decisiva, con respecto a políticas públicas, una de ellas, que ha sido un caballito de batalla permanente desde el inicio de la gestión, cuál es el de la masificación del gas.
y que obviamente también está relacionado con renegociación de contratos, ¿no es cierto? Ahí está Camisea. Sí, hay varios temas pendientes, ¿no? Acordémonos de que Perú Libre, Cerrón, Bellido y compañía criticaron de manera severa a Mirta Vázquez, señalándola o acusándola de haber encarpetado o haber adormecido el tema de la renegociación del gas de Camisea. Vamos con Modesto Montoya, el nuevo ministro del Ambiente. Pronóstico reservado. Sí, totalmente, ¿no? Pronóstico reservado. Y en un momento también con la crisis que estamos en un teniendo, sector importante, sensible, con relación a los temas medioambientales, ecológicos, etcétera. Y cuando ha ocurrido un asunto o un desastre, una tragedia, como la del derrame de crudo de Repsol, honestamente yo dudo de que el señor Montoya tenga las cualidades políticas para asumir las riendas y la dirección de este sector. Y este cambio radical en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ahora de una conservadora, ¿no?, evangélica, ha puesto a una feminista de Flora Tristán, a Diana Miloslavic Tupac. Bueno, esto nos da pues una idea clarísima de los bandazos que habitan al Ejecutivo o al Gobierno. Se pasó de la señora, o se está pasando de la señora Katy Ugarte, con un predicamento claramente conservador, ¿no?, a Diana Miloslavic, que obviamente es una liberal, ¿no es cierto?, respecto de estos temas o con relación a esta agenda social. Creo que esto es una gráfica o una exposición clarísima de y eso que iba a llamar a los sectores políticos de ancha base, de eso nada. Eso absolutamente nada. En conjunto lo que estamos viendo es que la recomposición del gabinete es escasa, escuálida, apenas 30% del gabinete ha sido cambiado o renovado, no hay nada de ancha base, no hay un reflejo de lo señalado anoche por el presidente Castillo con relación a una convocatoria a la más amplia unidad. Sí, este gabinete no refleja de ninguna manera esta convocatoria a la más amplia unidad, y Aníbal Torres en particular, en esta última temporada, pero así también como en otras anteriores, ha demostrado una capacidad de confrontación y de polarización verdaderamente... Y vamos a ver finalmente... Verdaderamente casi imbatible. ¿Qué pasa finalmente en el Congreso? Y vamos a tener las primeras reacciones en unos minutos más, precisamente desde el Congreso de la República. Gracias, Iván García, por acompañarnos esta noche en la edición Marisol, gracias. Central. Bien, vamos ahora...